Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. Esta noche, la señorita Marple descubre un secreto escondido detrás de los himnos de la iglesia, una voz silenciada, una verdad enterrada en la armonía. Ahora, cierra las cortinas y deja que comience el misterio. El órgano vibró con una última nota persistente, como si se resistiera a soltar el aire de la iglesia de Santa Mildred. El polvo brillaba en los rayos de sol que se filtraban a través de los santos de las vidrieras, y cada rayo doraba las cabezas del coro con un tenue resplandor sagrado. La congregación se movió, doblando las hojas del servicio, murmurando palabras amables sobre el clima. La mañana del domingo en Santa Mary Mead había llegado a su final piadoso, o eso parecía. La señorita Marple, sentada a mitad del pasillo derecho, cerró su himnario con un suave clic. Sus ojos claros, tan apacibles y modestos, recorrieron la congregación. Era, reflexiona, una de esas mañanas en las que el alma humana aparecía limpia y reluciente, con cada rostro sereno y cada sombrero perfectamente prendido. Y, sin embargo, en su experiencia, la serenidad era a menudo el disfraz más conveniente. Al frente, el vicario, el reverendo Leonard, carraspeó. Estaba a punto de anunciar la fecha del recital de verano del coro, un asunto de cierta importancia para las damas de la parroquia, cuando un sonido lo interrumpió. Una nota aguda e irregular resonó desde el desván del órgano, el tipo de sonido que no corresponde a un culto cortés. Todas las cabezas se giraron, alguien jadeó. Volvió a sonar un acorde discordante que resonaba en el silencio, y luego silencio. En el desván, la señora Emmeline Prowse, directora del coro, permanecía inmóvil junto al banco del organista. El propio organista, el señor Clement March, estaba desplomado hacia adelante, con la cabeza tan inclinada que casi tocaba las teclas. Para cuando el vicario llegó a las escaleras, el silencio de la iglesia se había espesado hasta convertirse en algo parecido al miedo. Algunos niños del coro, demasiado curiosos para quedarse quietos, estiraron el cuello para ver. La señorita Marple, con su gracia deliberada, se levantó y se unió a la silenciosa procesión que subía los estrechos escalones. Su mente, fría y alerta, observaba todo el leve aroma metálico en el aire, el desorden de las partituras, el curioso temblor de la mano enguantada de la señora Prowse al extender la mano. El señor March estaba completamente muerto. De eso no había duda. Corazón, tal vez, murmuró el reverendo Leonard, quien, como la mayoría de los clérigos, prefería que su muerte fuera natural y ordenada. Pero la mirada de la señorita Marple ya había notado algo que no encajaba. Un pequeño objeto brillante yacía cerca de los pedales, un broche de plata de coro, con forma de clave de sol. Relucía contra la vieja madera, perfectamente colocada, completamente equivocada. Todos los miembros del coro llevaban uno, pero no se les veía caer fácilmente. Abajo, la congregación esperaba en grupos inquietos, susurrando en un tono que sonaba a la vez conmocionado y emocionado. La señora Price Ridley, quien una vez organizó la rotación de flores de la iglesia y nunca perdonó al coro por ignorar sus preferencias en hortensias, ya le susurraba a su acompañante. Un derrame cerebral, me atrevería a decir. Parecía ruborizado la semana pasada. ¿Lo notaron? Tan rojo es un pecado. La señorita Hartnell no estuvo de acuerdo. Veneno, si me preguntas. Estos músicos siempre tienen secretos. Para cuando llegó el alguacil del pueblo, los rumores ya habían echado raíces. Cayó muerto en el órgano, decían. Tan repentino, tan terrible. Pero también, debajo de eso, estaba la señora Prowse, ¿no? Anoche mismo tuve una discusión con el tenor. El instinto humano de tejer un patrón a partir de la tragedia ya había comenzado. La señorita Marple permanecía algo apartada, con las manos enguantadas cuidadosamente entrelazadas sobre el asa de su bolso. Su mirada no se desvió hacia el cadáver, sino hacia la señora Prowse, cuya expresión tenía la rigidez de quien reprime demasiados pensamientos a la vez. Cuando el policía, joven y de mejillas sonrosadas, titubeó al formular sus preguntas, la señorita Marple escuchó. Las respuestas fueron, como ella esperaba, vagas, contradictorias, llenas de las suaves evasivas propias de la respetabilidad. Nadie había visto al señor March enfermarse. Nadie lo había tocado, salvo la señora Prowse cuando intentó animarlo. Y sí, por supuesto, había estado muy tranquilo durante el ensayo de la noche anterior. Muy tranquilo y, sin embargo, según la segunda soprano, estaba de mal humor. Mientras bajaban el cuerpo, el órgano emitió un leve silbido, como protesta por la interrupción. La señorita Marple se quedó allí, observando una vez más el pequeño broche de plata.
También notó una leve mancha cerca del borde de la banqueta, algo pálido, como tiza o polvo, y un olor extraño, tenue pero inconfundible, no a las flores, algo químico. Afuera, el cementerio estaba lleno de murmullos. Las campanas programadas para el mediodía habían sido silenciadas. El vicario estaba de pie bajo el tejado, con el pañuelo flácido en la mano, aceptando condolencias que no sabía muy bien cómo procesar. «Es terrible», le dijo a la señorita Marple cuando ella se acercó. «Clement era un buen hombre, concienzudo, tan dedicado al coro». «Sí», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Era muy meticuloso con el orden. Recuerdo que una vez detuvo un himno a mitad de camino porque alguien iba un tiempo atrasado». El vicario parpadeó sin saber si debía estar de acuerdo. Un perfeccionista, quizá, pero inofensivo, sin duda. La voz de la señorita Marple era suave. «La perfección a veces puede ser peligrosa, reverendo. Deja tan poco margen para el perdón». Ante eso pareció sobresaltado, pero la señorita Marple ya se había dado la vuelta, con la mirada fija en la puerta abierta de la iglesia, por donde salían las últimas damas del coro. La señora Prowse se detuvo en el umbral, miró hacia el desván y se llevó los dedos enguantados a los labios. Un gesto de pena o culpa. La luz de la tarde caía suavemente sobre las lápidas, y el pueblo, tan acostumbrado al luto, reanudaba su rutina. Se hornearon bollos, se intercambiaron condolencias y una docena de versiones de la historia se extenderían antes del té. Pero en la mente de la señorita Marple, una sola imagen persistía: el broche junto a los pedales, brillando donde no debía estar. Casi podía oír el débil eco del himno final, esa nota trémula que flotaba sin resolver en el aire, como un secreto que se negaba a terminar. Las campanas habían sido silenciadas, pero los chismes resonaban con más claridad que cualquier repique. Para cuando la señorita Marple llegó a la puerta de la iglesia, la señora Price Ridley ya estaba en pleno recital de los acontecimientos, ajustándose el velo para enfatizar como si estuviera cumpliendo un deber sagrado. Estaba rojo como la sangre, ¿sabes? Radiante, y luego simplemente colapsó a su edad. No podía considerarse natural. La señorita Marple hizo un gesto cortés con la cabeza al pasar, murmurando algo sobre la sensación de frío dentro de la iglesia. Su tono era el mismo que usaría para calmar a un niño nervioso, aunque su mirada se desvió brevemente hacia la señora Prowse, que permanecía apartada, enmarcada por la sombra de la puerta del liceo. La compostura de la directora del coro era inmaculada, su postura recta, su sombrero firme, pero sus dedos seguían trazando el asa de su bolso, como para asegurarse de que algo dentro permanecía oculto. La esposa del vicario, aferrándose con trivialidades y pañuelos planchados, se acercó a la señorita Marple con un ligero aire de martirio. «Un día terrible, señorita Marple. Leonard está completamente abrumado. Dependía del señor March, de su música, de su firmeza. Siempre dije que Clement tenía un don para la disciplina». «En efecto», respondió la señorita Marple con suavidad, «tenía el aire de un hombre que prefería la armonía a la libertad». La señora Leonard parpadeó, insegura. «Bueno, sí, supongo. Aunque uno oye bien, uno oye cosas. Sobre sus tratos con ciertos miembros del coro». La señorita Marple no la instó. Se limitó a mirar hacia el cementerio, donde el alguacil estaba junto al coche fúnebre, charlando torpemente con el doctor. «Por supuesto», continuó la señora Leonard bajando la voz, «sería muy inapropiado repetirlas, pero la señora Prowse ha tenido nubes. Su marido ya no está desde hace muchos años y la gente hablará de ello». «Sí, señora Leonard», dijo la señorita Marple con suavidad, «siempre lo hacen». La esposa del vicario pareció aliviada por la aceptación y se alejó para consolar a alguien más. La señorita Marple permaneció allí un momento más, con la mirada fija en la señora Prowse, quien se dirigía a la verja. Sus miradas se cruzaron brevemente, una mirada penetrante, interrogativa, y la otra, ligeramente suplicante. La señorita Marple inclinó la cabeza en un gesto tan leve que podría haberse interpretado como compasión. La calma de la mañana siguiente tenía la inquietud de un escenario entre dos espectáculos. El pueblo, tras haber satisfecho su primer apetito de emoción, había entrado en esa fase más tranquila, donde la especulación se transforma en convicción. En la tienda de comestibles de High Street, la señora Harnell se inclinó conspirativamente sobre el mostrador. «Dicen que hubo una pelea. El tenor acusó al señor March de manipular su solo y de subir las notas un tono para hacerlo chillar. ¡Qué maldad!». El señor Booker, el tendero, cloqueó. «No me sorprendería». Al señor A. March le gustaba su control, siempre insistiendo en que el coro siguiera la partitura.
Como él decía. Demasiada autoridad, dijo la señora Harnell con satisfacción. Nunca es bueno para un hombre, sobre todo para uno que no tiene esposa que lo mantenga humilde. Tras ellos, la señorita Marple colocó cuidadosamente sus compras en su cesta: un pan pequeño, una lata de sardinas y un paquete de agujas de tejer. Escuchaba sin que lo aparentaba. En su experiencia, las verdades más reveladoras llegaban envueltas en nimiedades. Cuando la campanilla de la puerta volvió a sonar, la señora Prowse entró pálida, inmaculada, con voz firme al pedir harina y sal. La conversación cambió de rumbo de inmediato, como una congregación cuando el sermón roza el escándalo. La señora Harnell hizo un gran alarde para examinar su cambio. La señorita Marple, al darse la vuelta para marcharse, captó un leve intercambio de miradas con la tensa sonrisa de la señora Prowse, la rápida retirada de la señorita Harnell. Había miedo y resentimiento, ambos cuidadosamente disfrazados de decoro. Afuera, la luz del sol iluminaba la aguja de la iglesia y el viento traía el leve eco del zumbido del órgano. La iglesia se había estado cerrada, pero la señorita Marple imaginó que el aire dentro aún conservaba esa nota discordante, como una herida que se negaba a cerrar. Esa tarde, tomó el té con el inspector Cray, quien había llegado de Match Benham en un estado de profunda vergüenza. Era un hombre concienzudo de mirada bondadosa, mucho más cómodo con el robo de ovejas que con las intrigas eclesiásticas. «No hay señales de violencia», dijo, removiendo el té como si pudiera revelar alguna evidencia. «El médico cree que podría ser veneno, aunque no hay nada seguro hasta que tengamos los resultados del condado. Curiosamente, la señora Prowse insiste en que solo lo vio beber agua durante el servicio. Ni temo ni taza». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Pero sí que tocaba el órgano, inspector. Debía de haber humedad en alguna parte. La garganta no aguanta mucho la tensión». Cray frunció el ceño. «¿Quieres decir que podría tener algo ahí arriba?» «Quiero decir», dijo la señorita Marple con suavidad, «que la gente a menudo trae consigo los medios de su propia perdición, a veces de manera bastante inocente». Parpadeó ante eso, entre divertido y dubitativo. «¿No crees que fue deliberado entonces?» Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Rara vez pienso en términos tan simples, inspector. Los actos deliberados suelen ser fruto de largas y silenciosas quejas». Hizo una pausa, con la mirada perdida. «Dime, ¿alguien mencionó el broche de plata del coro?» Cray pareció sorprendido. Una de las damas mencionó que le faltaba el vestido. Creo que era la señora Prowse. Dijo que debió haberlo perdido durante el ensayo. ¿Lo encontraste cerca de los pedales?» La señorita Marple sonrió levemente. Había encontrado un lugar bastante llamativo donde reposar. Es curioso, ¿no les parece? Cómo las cosas caen justo donde no deberían. Al caer la noche, las luces de la iglesia brillaban a través de las vidrieras como brasas atrapadas. La señorita Marple pasó junto a las puertas de camino a casa, con paso pausado y pensamientos precisos. Dentro, oía voces tenues, quizá del vicario y de la señora Prowse, ensayando su duelo en voz baja. Se detuvo bajo el tejo, mirando hacia la torre. En algún lugar, tras aquel cristal, un secreto se afinaba en silencio, esperando la llave adecuada para liberarlo. Y al darse la vuelta, un suave destello metálico captó su atención el reflejo de un segundo broche, idéntico al que había visto antes, clavado en el tablón de anuncios junto al horario del coro, solo que éste tenía una leve mancha de polvo blanco en el borde, como el fantasma de una huella dactilar. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero su mente, tranquila como la nieve, ajustó algo en su patrón. El tenue polvo del broche había atraído a la señorita Marple, con una mirada serena pero exigente. En la penumbra, la mancha apenas era visible, apenas un tenue susurro sobre la curva plateada. Le recordó a la tiza que los organistas solían usar para mantener los dedos secos, pero había algo demasiado deliberado en su colocación, como si la mano que la tocó hubiera querido marcar, no mantener la calma. Desde el interior de la iglesia llegaba el sonido apagado de una conversación, la voz del vicario, inquieta y arrepentida, y otra, más firme, la de la señora Prowse. La señorita Marple, consciente de lo fácil que era que una puerta de iglesia sirviera tanto de barrera como de puesto de escucha, entró con cuidado. La nave estaba semioscura, las velas apagadas, el aire impregnado de un aroma a pulimento y a lirios. «No está bien cuestionar la lealtad», decía la señora Prowse. «Clement lo dio todo a este coro. Acusarlo de engaño es monstruoso. Mi querida señora Prowse», dijo la voz del reverendo Leonard, tranquilizadora pero cansada,
Nadie la acusa de nada. Pero el inspector preguntó si había alguna tensión entre usted y el señor March. Una pausa. Luego, el frágil sonido de la compostura quebrándose. Discrepamos de música, no de moral. Él tenía nociones de disciplina que algunos consideraban duras. Pero el arte exige obediencia. No se puede permitir que la gente interprete a Bach como si fuera una danza de pueblo. La señorita Marple casi podía oír la sonrisa desamparada del vicario. Exactamente. Aún así, la gente hablará. Siempre lo hacen, dijo la señora Prowse con aspereza. Sobre todo cuando no tienen nada propio en que entretenerse. La señorita Marple interpretó esto como una señal para retirarse, sin hacer ruido al pisar las viejas losas. El intercambio le había dicho más de lo que pretendía, sobre todo la tensión en el tono de la señora Prowse, el temblor defensivo de alguien cuyo dolor privado era medido por la opinión pública. Afuera, la noche se hacía más profunda. El horario del coro ondeaba tenuemente en el tablón de anuncios y el broche de plata a su lado brillaba como un ojo imperturbable. A la mañana siguiente, el pueblo se había centrado en asuntos más prácticos: guisos para los deudos, ensayos pospuestos, declaraciones a la policía. Sin embargo, bajo el bullicio prevalecía una extraña cortesía, un pacto de silencio disfrazado de compasión. En la vicaría, la señorita Marple encontró a la señora Leonard presidiendo un comité de mujeres ansiosas. Estaban clasificando himnarios para su limpieza, aunque la discusión giraba menos en torno al moho que a la moralidad. Pobre señora C, suspiró la señora Pryce Ridley, ordenando los himnarios en filas ordenadas y juiciosas. Una mujer tan serena. Pero uno siente que esconde algo. Siempre tan escrupulosa con su apariencia. ¿No le parece un poco teatral para una directora de coro? Quizás sea artista, respondió la señorita Harnell con desdén. Y dicen que el señor March le prestó dinero una vez. Esa generosidad nunca termina bien. La esposa del vicario se emocionó. No debemos dar nada por sentado. El dolor puede hacer que cualquiera parezca reservado. Dolor, dijo la señora Pryce Ridley, o culpa. La palabra permaneció en el aire, como el incienso después de la misa. La señorita Marple, sentada tranquilamente en un rincón, puliendo sus gafas, se dejó llevar por la charla. Sabía que las mujeres de St. Mary Mead poseían una intuición social más aguda que el método de cualquier policía, aunque sus conclusiones a menudo eran tergiversadas. Lo que le interesaba eran las costuras, los pequeños puntos desparejados entre la verdad y la fantasía. Ya había notado 3 cosas útiles: que la señora Prowse había aceptado dinero del difunto, que el tenor le guardaba rencor y que la simpatía del pueblo se estaba convirtiendo rápidamente en sospecha moral. Cuando la conversación giró en torno a los preparativos del funeral, la señorita Marple se disculpó. Prefería una compañía más tranquila para pensar, y el cementerio era el único lugar donde el pueblo rara vez la seguía. La hierba aún estaba húmeda cuando llegó, el aire fresco con esa tenue dulzura del otoño inminente. La señorita Marple se movía entre las lápidas, deteniéndose de vez en cuando para leer alguna inscripción. Sus pensamientos fluían como una suave corriente subterránea bajo la quietud. Encontró el órgano abierto, una pequeña alteración del orden que le indicó que alguien más había estado allí recientemente. Dentro, el aire estaba viciado por el barniz y el recuerdo. Las partituras estaban desperdigadas como antes, aunque una esquina del atril presentaba una abolladura reciente, como si la hubieran golpeado con algo más pesado que una mano. La señorita Marple se inclinó para examinarlo. Un leve residuo se adhería a la madera, blanco y de grano fino. Tiza, o quizás polvo de otro tipo. Lo tocó suavemente, pensativa. Desde la puerta de abajo se oyeron unos pasos cautelosos. Se giró, esperando al vicario, pero era el tenor, el señor Allenby, un hombre delgado de mirada inquieta y tez que sugería insomnio. «Oh», dijo sobresaltado, «no esperaba nada bueno de nadie». «Yo tampoco», respondió amablemente a la señorita Marple. «La iglesia ha estado tan llena de visitantes últimamente que casi parece anticristiano encontrarla vacía». Soltó una risa forzada. Quería revisar las puntuaciones. El pobre Marché era muy meticuloso con ellas. Pensé que podría ayudar a clasificarlas para el servicio. «Muy considerado», dijo la señorita Marple, aunque uno se pregunta si los recuerdos no resultan demasiado pesados. La mirada de Allenby se dirigió al órgano. «¿Crees que alguien?» Ella simplemente sonrió. «Oh, creo que mucha gente tiene motivos para sentirse infeliz, señor Allenby. La pregunta es quién confunde la infelicidad con la injusticia». La miró fijamente y luego apartó la mirada. «Era cruel, señorita Marple.
No sabría lo que es que te corrijan delante de todos, que te hagan sentir insignificante. Dijo que yo era un barítono que fingía ser tenor. Bueno, quizá lo sea, pero no tenía por qué decirlo así. La expresión de la señorita Marple se suavizó. La crueldad, como la música, depende del tono, ¿no? Apretó los labios. No deseaba su muerte. No debes pensar eso. Claro que no, dijo la señorita Marple en voz baja, pero otros sí podrían. Y en los pueblos, la mera posibilidad suele bastar. Cuando se fue, volvió a mirar la abolladura en el soporte. Estaba extrañamente colocada, inclinada hacia abajo, como si alguien la hubiera golpeado desde arriba, no desde un lado. La observó mentalmente, como una puntada en un tapiz inacabado. Al descender, el sonido del viento a través de los tubos del órgano emitió un gemido bajo y vacilante. Quizás fuera su imaginación, pero pensó que contenía un leve eco de la última nota discordante, la que había interrumpido el servicio. En la puerta de la sacristía se detuvo. Una partitura yacía medio doblada en el suelo, con el borde ligeramente manchado con el mismo polvo blanco. El título decía «Kyrie eleison, Señor, ten piedad». La señorita Marple sostenía la página entre los dedos, entrecerrando ligeramente los ojos, como si oyera una nota que otros no habían captado. La misericordia, reflexiona, a menudo se pedía al cielo cuando ya era demasiado tarde para que los hombres la concedieran. Afuera, la campana del cementerio sonó una vez, aunque ninguna mano la había tocado. El leve sonido de la campana del cementerio flotaba en el aire quieto, un temblor que parecía trascender el sonido. La señorita Marple se quedó un momento más junto a la puerta de la sacristía, con la mirada fija en el arco de piedra donde se acumulaban las sombras del atardecer. Había un orden misterioso en el silencio, ese que no sigue a la paz, sino a la vigilancia. Cuando se dio la vuelta para irse, el vicario estaba allí, pálido de cansancio y con cierta inquietud. «Señorita Marple», dijo, bajando la voz con cuidado, «no debería estar aquí sola. El inspector Cray me cortaría la cabeza si supiera que permití que alguien se acercara a ese órgano. Solo admiraba la música», dijo, con esa suavidad que a menudo se hacía pasar por fragilidad. «Qué lástima que se haya silenciado». Esbozó una sonrisa forzada. «Por ahora sí. El coro reanudará su función a su debido tiempo. La señora Prowse insiste en que la música debe continuar, que sería lo que el señor March quería». «Un sentimiento noble», murmuró la señorita Marple, «si no es demasiado pronto». Parecía inseguro sobre cómo responder. Hay quienes creen que un himno conmemorativo ayudaría a la aldea a sanar. Pero bueno, la señora Leonard considera que es una prisa indecente. Dice que la señora Prowse piensa dirigirlo ella misma, lo cual quizás no sea prudente. «Imprudente», repitió la señorita Marple en voz baja. «Es una palabra que usamos para expresar valentía cuando resulta inconveniente». El vicario parpadeó y luego suspiró. «Tiene usted una forma de ver las cosas, señorita Marple. Entre nosotros creo que la señora Prowse está bastante mal. Cada día parece más delgada. Supongo que el dolor puede hacer eso. Pena o culpa», pensó la señorita Marple, pero en voz alta solo dijo: «Podría sugerirle que descanse. Los coros, como las conciencias, requieren afinación». Él asintió distraídamente y se disculpó, dejándola una vez más en medio del aroma de lirios que se desvanecía. La mañana siguiente trajo una llovizna fina y persistente, como un susurro que se negaba a cesar. El pueblo amaneció apagado, sus chismes momentáneamente suavizados por la humedad. Sin embargo, dentro de la oficina de correos, la calidez y la especulación florecían por igual. La señora Harnell estaba de pie junto al mostrador, susurrando a la señorita Weatherby, quien manejaba las cartas con la solemnidad de un cirujano. «Es de lo más extraño», declaró la señora Harnell. «No se ha visto a la señora Prowse desde anoche, ni la llave del órgano ha salido de su gancho en la sacristía». El propio vicario lo dijo. La señorita Weatherby, que creía en la jerarquía, incluso en el pecado, frunció los labios. «No es propio de ella. Es puntual al amanecer, siempre la primera en practicar, la última en irse». «Quizás esté enferma», ofreció suavemente la señorita Marple desde atrás, colocando sobre el mostrador una carta dirigida a su sobrino Raymond. «O quizás», dijo la señora Harnell bajando la voz, oculta algo. «Dicen que el inspector ha estado haciendo preguntas sobre el préstamo que le dio el señor March, y se dice que le tiene mucho cariño». «El cariño», observó la señorita Marple, «rara vez es criminal en sí mismo. Solo es peligroso cuando se mezclan el orgullo y el miedo». La señora Harnell la miró fijamente, sospechando el significado pero sin poder encontrarlo. Cuando la señorita Marple salió a la lluvia,
Se detuvo bajo su paraguas. La torre de la iglesia se alzaba tenuemente entre la niebla, su aguja como un dedo que señalaba al cielo en señal de reproche. En algún lugar de su interior, pensó, la verdad aguardaba, silenciosa, paciente e inoportunamente humana. Por la tarde, el inspector Cray llegó a tomar el té a la cabaña de la señorita Marple. Parecía más desaliñado que antes, la lluvia no le había hecho ningún favor a su sombrero. «Hemos avisado a la señora Prowse», dijo. «No está. La casera dice que se fue anoche con su mejor abrigo y que tenía que arreglar algo. Nunca regresó. ¿Se llevó equipaje? Ninguno». La señorita Marple le sirvió el té sin hacer comentarios, observando cómo él se revolvía distraídamente, perdido en sus pensamientos. «No me gusta», continuó. «Su desaparición, la llave perdida, y ahora este asunto del polvo. El laboratorio confirmó que no era tiza, sino carbonato de magnesio. Se usa a veces para limpiar tubos de órgano». «Qué curioso», dijo la señorita Marple con un tono ligero. «Podría pensarse que simboliza el deseo de mantener la pureza». Cray frunció el ceño. «Simbólico o no, ya lo han encontrado en 3 lugares. Los pedales, el atril y ese broche que mencionaste. Casi como si alguien lo estuviera manipulando deliberadamente». Inclinó la cabeza. «Para ocultar algo, quizás, o para desviar la atención de lo que realmente importa». Estudió su rostro. «¿Crees que es culpable?» «Creo que está asustada», respondió la señorita Marple. «Y la gente asustada rara vez actúa con razón, actúa con la memoria». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana. Cray se levantó al cabo de un momento. «Estamos revisando las estaciones de tren, por si se ha ido al siguiente pueblo. Te mantendré informado». «Seguro que sí», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Aunque, si me permite una reflexión, la culpa a menudo huye hacia donde más teme, no más lejos». Él dudó. «¿Quieres decir que aún podría estar cerca? Quizás más cerca de lo que crees». Tras su partida, la señorita Marple se sentó tranquilamente junto a la ventana, con la labor de punto en su regazo intacta. Más allá del seto del jardín, el sendero se curvaba hacia la iglesia. Casi podía ver el tenue resplandor a través de la niebla. Alguien había encendido una lámpara en el interior, aunque aún no había anochecido. Se envolvió los hombros con el chal y volvió a coger el paraguas. El aire tenía el frío húmedo que precede a la confesión. Dentro de la iglesia, la luz de la lámpara era tenue, dorada contra los oscuros bancos, y allí, junto al órgano, estaba la señora Prowse. Su abrigo estaba empapado, sus manos pálidas como huesos. No pareció sorprenderse al ver a la señorita Marple, más bien, parecía como si la hubiera estado esperando. «Vine a arreglarlo», dijo en voz baja. «Todos han estado hablando, ¿verdad? Pero no era lo que pensaban». «Estoy segura de que no», dijo la señorita Marple. «Pero la verdad, querida, es como la música, hay que tocarla en el orden correcto, o solo confunde el oído». La señora Prowse soltó una risita entrecortada. Él no me escuchaba. Ninguno de ellos. Solo quería que viera lo cruel que había sido con los demás, conmigo. Eso era todo. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la caja abierta del órgano. Dentro, entre los tubos, algo metálico brillaba una petaca. «Quería asustarlo», dijo la señorita Marple con suavidad. «No hacerle daño». La señora Prowse se cubrió la cara. Fue solo para que se sintiera mal por un momento al ver su propia debilidad. Pensé que acabaría en risas, pero bebió más de un sorbo. La confesión se disolvió en un sollozo, silencioso y exhausto. La señorita Marple se acercó, con la voz serena como la lluvia afuera. «Entonces debes confiar en que la verdad, incluso en el dolor, restaura más armonía que el engaño». Por un instante reinó el silencio. Luego, débilmente, el órgano respiró, como si recordara el sonido de su propio dolor. El suspiro del órgano pareció absorber el aire de la habitación, dejando solo un leve aroma a metal y polvo. La señorita Marple permaneció inmóvil junto a la señora Prowse, observando cómo las manos temblorosas de la mujer caían a sus costados. El frasco yacía dentro de la cavidad abierta del órgano, reflejando la luz de la lámpara como un secreto oculto. Afuera, la lluvia susurra contra las vidrieras. El pueblo más allá podría haber sido otro mundo remoto, silencioso, indiferente. «Señora Prowse», dijo la señorita Marple con suavidad, «la verdad rara vez llega en voz alta. Hay que persuadir, nota por nota». La directora del coro levantó la vista, con el rostro ensombrecido. «Se burló de mí, señorita Marple, delante de todos. Dijo que había olvidado para qué servía la música. Pero no solo me avergonzó a mí, sino a todos. Pensé que si se sentía débil por una vez,
Si perdía la seguridad, su voz se quebró. No quise matarlo. La señorita Marple la miró en silencio. No, pero el daño, una vez provocado, rara vez se detiene donde pretendemos. ¿Qué pusiste en el frasco? La señora Prowse dudó. Algo del armario de limpieza. Un polvo que usaba para las flautas. Dijo que le calmaba las manos al mezclarlo con un viejo truco de músico. Solo lo hice más fuerte, para que se sintiera mal, para que lo viera. Se dejó caer en el banco, apretando las palmas de las manos. Cuando empezó a tocar, me pareció que se le notaba la inestabilidad. Intenté detenerlo, pero el servicio ya había comenzado y todos estaban mirando. Entonces, esa nota horrible, sus palabras se desvanecieron en el silencio. El órgano, mudo y monumental, parecía dar testimonio. La señorita Marple cerró la tapa del instrumento con suavidad. Debes decírselo al inspector Cray. La verdad pesará menos cuando no sea solo tuya. La señora Prowse respiró temblorosamente. Pensará que fue asesinato. Quizás, dijo la señorita Marple, pero la ley admite tanto la locura como la maldad. Solo el pueblo prefiere no distinguir. Por un instante, ninguno se movió. Entonces, un leve crujido rompió el silencio del sonido de la puerta exterior al cerrarse. Alguien había estado escuchando. Cuando la señorita Marple salió al pasillo, la luz tras la puerta de la sacristía parpadeó. La figura que emergió de la penumbra la sobresaltó no por su presencia, sino por su expresión. Era el señor Allenby, el tenor, pálido de indignación. Así que es verdad, dijo con voz ronca. Ella lo admite. Señor Allenby, dijo la señorita Marple con calma, este no es el lugar. Lo envenenó. Toda esa charla de dolor y pureza mientras conspiraba. Y tú lo habrías callado, ¿verdad? La habrías dejado llorar hasta el perdón. La señora Prowse se había levantado, con los ojos abiertos y desprevenidos. No lo entiendes, Henry. No quise hacerte daño. ¿No te pasa nada?, espetó. Lo arruinaste a él y al coro con tu orgullo. No soportaste sus críticas, así que lo silenciaste. La voz de la señorita Marple, tranquila y baja, interrumpió su diatriba. Parece muy seguro, señor Allenby. Casi ensayado en su indignación, se volvió hacia ella bruscamente. Amaba al coro. Me humilló delante de todos. ¿Crees que no tengo motivos para odiarlo también? La causa, dijo la señorita Marple en voz baja, es algo escurridizo. Mucha gente la posee, y sin embargo tan pocos la ponen en práctica. La expresión de Allenby se desvaneció. No estaba allí esa mañana. Me quedé dormido. Eso debe ser un consuelo, murmuró la señorita Marple. Aunque la culpa y la inocencia a menudo duermen juntas. Protestó, pero antes de que pudiera volver a hablar se oyeron pasos en el porche. El inspector Cray entró, sacudiéndose la lluvia del abrigo, con la mirada penetrante de un lado a otro. Pensé que te encontraría aquí, dijo con tristeza. Parece que todo el coro ha desarrollado un gusto por las confesiones. La señora Prowse se tambaleó ligeramente. La señorita Marple la sujetó con una mano. Tiene algo que decirle, inspector. Algo que merece ser escuchado con todo detalle, no en susurros. La expresión de Cray se suavizó un poco. Será mejor que me acompañe, señora Prowse. Hay un incendio en mi oficina y una taza de té. Resolveremos esto como es debido. La señora Prowse dudó. Luego asintió, su voz apenas un susurro. Sí, quizás sea el momento. Mientras Cray la conducía hacia la puerta, Allenby murmuró que estaba mintiendo. Se está salvando. La mirada de la señorita Marple se posó en él, pensativa. O quizás esté salvando a otros, señor Allenby. Hay una diferencia. Cuando la iglesia se vació, el silencio regresó, profundo y resonante. La señorita Marple permaneció junto a los bancos, con los dedos recorriendo el borde del himnario más cercano. Su tapa tenía una pequeña mancha blanca, tenue y polvorienta, el mismo residuo que había visto antes. Entonces se le ocurrió que la verdad, como la música, requería armonía, y sin embargo, alguien en este coro había tocado una segunda nota debajo de la primera, demasiado sutil para que la mayoría la oyera, pero discordante de todos modos. Al día siguiente, el pueblo estaba alborotado. La noticia se había extendido más rápido de lo que la decencia podía captar. La señora Prowse había confesado haber manipulado la petaca del organista, pero afirmó que solo fue para que se desmayara, no para que muriera. Los periódicos del condado lo llamaron el asesinato del coro. El titular por sí solo fue suficiente para agriar la leche en todos los comedores. En la tienda de comestibles, la señora Price Ridley dictó sentencia con deleite. El veneno, por suave que sea, es veneno. La intención es del Todopoderoso.
Aún así, murmuró la señorita Hartnell, hay algo raro en todo esto. ¿Por qué dejaría el broche? ¿Por qué volver a la iglesia después? La señorita Marple, que seleccionaba manzanas con deliberado cuidado, levantó la vista con dulzura. Porque la conciencia, como una melodía, se repite hasta que se la escucha. La miraron desconcertados, pero ella solo sonrió levemente y pagó su fruta. Mientras caminaba a casa, el aire otoñal se sentía más frío que antes. Algo en la trama aún carecía de ritmo. La historia de la señora Prowse contenía tristeza, sí, pero la tristeza por sí sola rara vez lo explica todo. Había orgullo, envidia, humillación y quizás, pensó la señorita Marple, una mano más ajustando la cuenta. En su puerta se detuvo, con la mirada fija en la lejana torre de Santa Mildred. La campana permanecía inmóvil en su arco, pero casi podía oír de nuevo esa misma nota discordante, una que había comenzado antes de que el organista cayera y que aún no se había resuelto. La quietud del campanario parecía casi una acusación contra las tranquilas callejuelas de St. Mary Mead. La señorita Marple, deteniéndose junto a su portón, sintió la leve inquietud de notas musicales inacabadas que le temblaban en la mente. En algún lugar de ese silencio yacía un engaño demasiado deliberado como para ser producto de un simple impulso. Entró en su cabaña, se quitó los guantes húmedos y colocó la cesta de manzanas sobre la mesa. La radio murmuraba débilmente, en un alegre vals que sonaba extrañamente fuera de lugar. Junto a ella estaba el periódico de la mañana, con su titular gritando en una tipografía indecorosa: «La directora del coro confiesa un error fatal». La señorita Marple leyó las primeras líneas sin sorpresa. Todo estaba allí: contrición, detalles científicos simplificados para el apetito, indignación moral apenas disfrazada de compasión. Pero fue el pequeño párrafo al final lo que la hizo reflexionar. Policía. Confirman que siguen existiendo inconsistencias en cuanto al momento y los medios de administración. Dobló el papel con cuidado. Exactamente, murmuró. El veneno rara vez viaja solo. A media mañana, el inspector Cray apareció en su puerta, con aspecto más viejo que el día anterior. Aceptó su oferta de té sin protestar, sentándose en el sillón que siempre parecía hacerle perder la confianza. Ella se aferra a su historia, dijo al fin. Jura que solo pretendía desmayarlo. El químico confirma que el polvo podría ser peligroso en una concentración suficientemente alta, pero el momento no es el adecuado. Según todos, March no tomó nada durante el ensayo, salvo un sorbo de esa petaca, y eso fue horas antes del servicio. La señorita Marple le sirvió el té sin prisa, así que debería haber estado tranquilo durante el sermón, y solo después sucumbió. Exactamente, a menos que, añadió con gravedad, alguien le diera otra dosis. La señorita Marple removió su taza una vez. Un dueto, pues. De esas cosas que uno encuentra en la música, una melodía superpuesta a otra, inadvertida hasta que falla la última nota. Cray soltó una risa cansada. Tienes una forma de hacer que un asesinato suene poético. Rara vez la muerte carece de composición, respondió ella. El truco está en descubrir la mano que compuso la armonía. Frunció el ceño. Si no era la señora Prowse, ¿quién? El tenor, quizás Allenby. Ha estado rondando por la comisaría, ofreciéndose a aclarar las cosas. Siempre es mala señal que un hombre insista en su inocencia antes de ser acusado. En efecto, dijo la señorita Marple. La virtud excesivamente entusiasta a menudo busca el ensayo antes de la actuación. Cray se levantó para irse. Hablaremos con él otra vez, pero entre nosotros prefiero acusar a media parroquia por chismorreo que a cualquiera de ellos por asesinato. Sonrió levemente. En St. Mary Mead, inspector, esos dos cargos suelen equivaler a lo mismo. Esa tarde, un sol pálido se abrió paso entre la llovizna, iluminando el cementerio con un suave dorado. La señorita Marple caminó hacia allí con paso pausado, lento pero atento. La puerta de la sacristía estaba entreabierta, desde dentro se oía el arrastrar de pies y una voz que murmuraba en voz baja. El señor Allenby estaba cerca del órgano, con un cigarrillo temblando entre los dedos. No debería fumar en la iglesia, dijo la señorita Marple con suavidad. Se sobresaltó, sonrojándose. Oh, señorita Marple, hábito, ayúdame a pensar. También puede nublar el juicio, dijo. El inspector Cray me dice que ha sido de mucha ayuda. Se rió con inquietud. Si por útil te refieres a que me interrogaron 2 veces, nunca creerán que no estuve involucrado. Pero no toqué esa petaca. Te lo dije, ni siquiera estaba aquí esa mañana. Y, sin embargo, dijo la señorita Marple, mirando hacia la sillería del coro,
Parece usted muy atraído por el lugar. ¿Pena o curiosidad? Apretó la boca. Quiero entenderlo. March arruinó toda la música, la camaradería. Humilló a la gente solo por diversión. Si la señora Prowse no hubiera actuado, alguien más podría haberlo hecho. Esa es una elección de palabras interesante, dijo en voz baja. Hablas de la inevitabilidad como si la culpa fuera algo común. Bajó la mirada. Todos lo odiábamos un poco. No se puede pasar años bajo el yugo de un hombre sin soñar con el día en que se vaya. Y los sueños, decía la señorita Marple, son cosas peligrosas cuando empiezan a parecerse a planes. La miró fijamente y luego forzó una sonrisa. ¿Crees que soy capaz? Ella lo devolvió con gentileza. La capacidad y la inclinación son primas, señor Allenby. Asisten a los mismos funerales. Antes de que pudiera responder, una voz llamó desde la puerta. Era la señora Leonard, la esposa del vicario, con un paquete de himnos en la mano. ¡Ay, señorita Marple! ¡Qué terrible es todo esto! El coro se niega a ensayar. Dice que la música provoca pesadillas. La música a menudo recuerda lo que las palabras ocultan, dijo Miss Marple. La señora Leonard suspiró. Ya no habrá concierto de Navidad. El reverendo dice que quizás sea lo mejor. Es extraño, aunque esta mañana encontraron el baúl de las ofrendas sin llave. No se llevaron nada, pero la llave ha desaparecido. La llave, repitió la señorita Marple en voz baja. ¡Qué raro! Saint Mildred parece perder sus llaves casi tan rápido como sus certezas. Esa noche, el aire se vuelve nítido y limpio, y el humo se eleva de cada chimenea como una silenciosa penitencia. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, tejiendo abandonada a su lado, contemplando la tenue silueta de la iglesia. Pensaba, no en veneno ni en oportunidad, sino en la armonía, como ciertas voces se funden para enmascarar una sola disonancia. Había habido demasiado orden en la confesión de la señora Prowse, demasiada disposición a cargar sola con el peso. Una mujer acostumbrada a la disciplina no se derrumba tan fácilmente sin ensayo. Alguien, pensó la señorita Marple, había compuesto su culpa con precisión. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era el joven Tommy Briggs, el chico de los recados de la tienda con los zapatos embarrados hasta los tobillos. «Disculpe, señora», dijo, extendiendo un pequeño paquete de papel. «Encontré esto fuera de la escalinata de la iglesia. El señor Booker dijo que quizás sepa qué es». La señorita Marple lo desdobló con cuidado. Dentro había una fina capa de polvo blanco. «¿Lo tocaste?» «¿Tommy?» «No, señora. Creí que era azúcar». «Tienes toda la razón», dijo con suavidad. «El azúcar se endulza». «Bueno», aclara. Él pareció desconcertado, pero ella sonrió y le puso una moneda en la palma de la mano. Cuando se fue, ella levantó el paquete a la luz de la lámpara. El polvo brilló levemente, carbonato de magnesio puro y seco una vez más. Solo que ahora se aferraba algo más dentro del papel, pequeños granos de barniz dorado, del tipo que se usa para pulir la madera. Su expresión se profundizó. Una leve sombra de comprensión cruzó sus rasgos. Alguien, al parecer, había estado limpiando no tuberías, sino conciencias. Y cuando el reloj dio las 7, el primer toque solemne llevó débilmente por el aire una sola nota, baja y sin resolver. La última campanada del reloj se desvaneció en el aire, con un eco entre melancólico y admonitorio. La señorita Marple permaneció inmóvil, con la mirada fija en el tenue brillo del polvo a la luz de la lámpara. La mezcla de carbonato de magnesio y barniz no denotaba descuido, sino disimulo. Alguien había estado limpiando últimamente, y no los tubos del órgano, según contaba la historia. Dobló el papel con cuidado, lo metió en un sobre y lo colocó junto a su cesta de tejer. Los hilos del estuche, reflexionó, empezaban a enredarse formando un patrón aún impreciso, pero sugerente. Era el barniz lo que más la inquietaba. En St. Mary Mead, donde incluso la virtud se limpiaba semanalmente, el pulimento nunca era solo para la limpieza. Era para la reputación. Se oyó otro golpe, suave y vacilante. Al abrir, se encontró con la esposa del vicario, pálida bajo su sombrero. «Oh, señorita Marple», empezó la señora Leonard, retorciéndose las manos. «Perdóneme que llame a estas horas. Leonard está tan preocupado que dice que no puede descansar hasta que todo esté arreglado. Teme que el pueblo nunca recupere la fe en el coro». «La fe», dijo la señorita Marple con dulzura, «a menudo flaquea por falta de música, más que por milagros. Pase, por favor». La esposa del vicario entró, sentada en el borde de la silla como si disculparse fuera parte de su postura. «El inspector nos dijo que la señora Prowse
Podría no enfrentar una acusación completa si se prueba que fue un accidente, pero aún así se habla mucho. Se habla mucho. Dicen que el vicario la protegió, que ella y el señor March se quedaron en silencio, apretando los dedos alrededor de su pañuelo. La señorita Marple le sirvió el té. El rumor es una mala hierba que se nutre de la compasión, señora Leonard, y Saint Mary Mead lo riega con generosidad. La señora Leonard soltó una risita forzada. Lo dices tan simple. Ojalá Leonard tuviera tu calma. Ha pasado medianoche en la sacristía, puliendo los bancos y reorganizando los himnarios como si el orden pudiera remediar el caos. Eso hizo que la señorita Marple levantara la vista. ¿En la sacristía? ¿Qué dices? ¿Tan tarde? Sí. No soporta el desorden cuando está angustiado. Siempre. Puliendo algo. Bendito sea. Dijo que le tranquilizaba. La señorita Marple sonrió levemente, pero sus ojos se habían oscurecido por la reflexión. Pulir puede ser muy terapéutico, murmuró, aunque hay que tener cuidado con lo que se elimina en el proceso. A la mañana siguiente, el inspector Cray apareció una vez más cansado, con barro en las botas y frustración en su tono. No miente, señorita Marple. La señora Prowse, quiero decir. Hemos confirmado que el compuesto que preparó era demasiado débil para matar al instante. Se necesitaba una mayor concentración, y solo una persona tenía acceso tanto al armario de la iglesia como a la llave de la sacristía. El vicario dijo la señorita Marple en voz baja. Parpadeó. ¿Tú también sospechabas de él? Sospechaba devoción, respondió ella. Puede ser un disfraz peligroso para el control. Cray se frotó las sienes. Encontramos restos de barniz y carbonato de magnesio en su escritorio, bajo el revestimiento del cajón. Dijo que debía limpiar los atriles del himnario, pero es curioso que falte una petaca de la cocina de la iglesia, y sus huellas están en una idéntica a la del organista. Afirma que la rellenó para agua de té. La señorita Marple no la interrumpió. Simplemente observó el rostro cansado del inspector y pensó en la voz temblorosa de la señora Leonard la noche anterior. ¿Alguien le ha preguntado a la señora Leonard sobre eso? Ella dijo que no sabía nada. Él suspiró, pero parecía que esperaba la pregunta. En efecto, dijo la señorita Marple, las esposas de clérigos a menudo viven a la sombra de la reflexión moral ante las preguntas mucho antes de que se las formulen. Cray frunció el ceño. ¿Crees que ella lo ayudó? Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que a veces la bondad se hace cómplice mediante el silencio. Si hubiera creído que la influencia del señor March amenazaba la moral del coro o la paz de su esposa, bien podría haberse convencido de que la corrección divina requería ayuda humana. Cray negó con la cabeza. Lo dices como si fuera teología. En un pueblo como el nuestro, inspector, el pecado siempre se viste de domingo. Esa tarde, la señorita Marple volvió a caminar hacia Santa Mildred. La llovizna había cesado, pero el suelo estaba resbaladizo por las hojas caídas. El aire olía ligeramente a cera de vela y a betún. Dentro, el vicario estaba solo, inclinado sobre la barandilla del altar con un paño en la mano. El movimiento rítmico de su brazo parecía casi devoto. «Buenos días, el reverendo Leonard», dijo suavemente. Se sobresaltó, girándose con una sonrisa culpable. «Ah, señorita Marple, solo estaba devolviéndole un poco de brillo. La gente encuentra consuelo en una iglesia reluciente». «Así lo hacen», asintió, «aunque a veces el brillo oculta una mancha». Se puso rígido. «Si has venido a acusar para nada», interrumpió amablemente. «Solo para comprender. La muerte del señor March parece haberle afectado profundamente». «Imagino que no. Era un hombre fácil de guiar». La expresión del vicario cambió. Estaba orgulloso, arrogante. Trataba al coro como su reino. Intenté razonar con él para recordarle que la música servía a la palabra, no a la vanidad, pero se rió. «Ah», dijo la señorita Marple, «y la risa puede sonar cruel en una iglesia, ¿no?» Bajó la mirada. No le deseaba ningún mal, solo humildad. Quizás Dios lo consideró oportuno. Se detuvo comprendiendo su situación y se enderezó bruscamente. «No debería hablar así», no dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero las acciones suelen hablar cuando las palabras son demasiado piadosas». La miró fijamente, ruborizándose. «¿Crees que yo?» «No, te equivocas. Solo limpié la petaca porque parecía descuidada. Los clérigos debemos ocuparnos de las cosas pequeñas». Su mirada se desvió hacia los candelabros de latón, relucientes de pulimento fresco. «Incluso después de secarse el pulimento, reverendo, el residuo permanece. En grietas, en rincones. Se podría decir que deja un testimonio». Su mano se apretó contra la tela. «Debería irse ya, señorita Marple». «Como desee», dijo amablemente.
girándose para irse. Pero en el umbral se detuvo con un tono casi coloquial. Una vez me dijo, el reverendo, que la perfección no deja lugar al perdón. Me pregunto si eso también se aplica a la fe. El silencio detrás de ella se prolongó ininterrumpido, pero pesado. Esa noche, desde su ventana, la señorita Marple vio de nuevo la luz parpadear a través del cristal de la iglesia, inestable, como si alguien se moviera inquieto en su interior. Pensó en la temblorosa visita de la señora Leonard, en la conciencia tranquila del vicario y en la cansada confesión de la señora Prowse. 3 melodías entrelazadas, cada una discordante, cada una ocultando una verdad más aguda que la anterior. Y bajo todas ellas, el tenue brillo de un blanco polvoriento, puro y condenatorio. Junto a las manos, con la mirada fija en la luz parpadeante. Un dueto moral, murmuró. Pero quizá había una tercera voz después de todo. El reloj dio una vez, bajo e incierto. El sonido pareció prolongarse más de lo debido, como si resonara entre la madera hueca y los bancos vacíos. La luz vacilante en la ventana de la iglesia ardía a través de la niebla, como una silenciosa insistencia que se negaba a ceder ante la noche. Desde la ventana de su cabaña, la señorita Marple la observó un momento más. El tenue resplandor parpadeaba irregularmente, como si estuviera atrapado entre la oración y la confesión. Luego, volviéndose bien el chal, tomó su paraguas y salió al aire fresco. El camino aún estaba mojado por la lluvia de la tarde. Los charcos reflejan la luz de la farola como pequeños ojos temblorosos. El único sonido era el de sus pasos pausados, el suave golpeteo de su bastón contra las piedras. Cuando llegó a la puerta del cementerio, la luz interior se había estabilizado en un ámbar apagado. La puerta de Santa Mildred estaba entreabierta. La señorita Marple la empujó sin dudarlo. Dentro, la nave estaba a media luz. El resplandor no provenía de las velas del altar, sino de una sola vela encendida en el banco del órgano. El aire olía ligeramente a aceite y pulimento, acre y reciente. Alguien estaba parado cerca de la barandilla del presbiterio. ¿Señorita Marple? La voz era baja, insegura. Era la señora Leonard, pálida a la luz de las velas. Me sobresaltó. Creí que ya estaban todos en casa. Yo diría lo mismo, querida, dijo la señorita Marple amablemente. Es un poco tarde para ordenar, ¿verdad? La señora Leonard juntó las manos. Leonard vino después de cenar. Dijo que había olvidado su libreta. Esperé, pero no regresó y empecé a preocuparme. La mirada de la señorita Marple se dirigió a la puerta de la sacristía. Estaba entreabierta, un haz de luz cortaba el suelo oscuro. La preocupación, murmuró, suele llevarnos a donde se esconde la verdad. Sin esperar permiso, entró. La sacristía estaba cálida, casi sofocante. Una lámpara humeaba tenuemente junto a un cáliz a medio pulir, y detrás del escritorio estaba el reverendo Leonard en persona, sin abrigo y con las mangas arremangadas. Levantó la vista bruscamente cuando entraron. «Jane, ¿qué haces aquí?», preguntó, con un tono que pasó de la calma clerical a la irritación. La señora Leonard se detuvo en el umbral. «Vine a buscarte, Leonard. Es muy tarde». La mirada del vicario se desvió con inquietud hacia la señorita Marple. «¿Y usted, señorita Marple, viene a ver cómo reza la otra mitad?» «Vine porque la luz era extraña», dijo con dulzura, «y porque la luz, cuando arde demasiado tiempo, suele revelar lo que pretendía ocultar». Él frunció el ceño. «Hablas con acertijos», quizás, dijo la señorita Marple, «pero los acertijos son simplemente verdades que aún no se conocen bien». Su mirada recorrió el escritorio. Había un paño de pulir, grisáceo por el uso, y junto a él, el mismo polvo tenue que había visto antes, blanco, adherido al borde de una caja de madera. El cofre del ofertorio estaba abierto, con el forro recién barnizado. «Has estado ocupado», observó ella. El vicario se irguió. «Yo limpio lo que otros descuidan. La iglesia debe mantenerse en orden, señorita Marple. La decencia lo exige». «Decencia», repitió en voz baja. «Una palabra curiosa. Puede ocultar tanto tras su brillo». La señora Leonard, todavía de pie cerca de la puerta, susurró: «Leonard, por favor, ¿qué estás haciendo?» «Restaurando la dignidad», exclamó de repente. «Creen que dejé que este lugar se hundiera en el escándalo. Susurran que hice la vista gorda para cantar en el coro, en el pueblo, incluso en mi propia casa. ¿Sabes lo que eso le hace a un hombre, Jane?» El temblor en su voz hizo estremecer a la señora Leonard. La señorita Marple, sin embargo, permaneció serena. «Me imagino que eso lo obliga a pulir más», dijo, «y quizás a fregar algo más que el polvo». Él la miró fijamente. «¿Crees que maté a March?» «Creo», respondió con
Suavidad que alguien se aseguró de que su arrogancia terminará en silencio. La señora Preuss pudo haber mezclado mal el material, pero nunca fue la única con un motivo cómplice. Por un instante, solo la llama se movió, vacilante. Entonces, los hombros del vicario se hundieron. La avergonzó, señorita Marple. Los atormentó a todos. Incluso se burló de mis sermones. Dijo que la fe era una actuación sin público. Le dije que Dios escuchaba, y se rió. Se hundió en la silla, con la voz áspera. Cuando vi la petaca esa mañana, solo pretendía enseñarle humildad. Pensé que una pequeña cantidad, suficiente para quebrantar su orgullo, sería una lección, no un castigo. Pero se la bebió toda. Nunca soñé. La señora Leonard dio un grito suave y se agarró al respaldo del banco. ¡Ay, Leonard! La señorita Marple lo miró con silenciosa compasión. La culpa rara vez es solitaria, reverendo. Encuentra armonía en quienes aman con demasiada fidelidad. El vicario levantó la vista. ¿Se lo dirás a Cray? Le diré lo que sea necesario, dijo con calma. La ley se ocupa de la acción. Yo me ocupo de las almas. Me parece, el reverendo, que ya ha castigado a las suyas demasiado tiempo. La vela se apagó de repente, proyectando sombras inquietantes sobre los bancos. La señora Leonard, temblando, se santiguó. Dijo que estaba puliendo a la señorita Marple, susurró. No entendía a qué se refería. Pensé que solo estaba limpiando. La señorita Marple le tocó la mano. La mayoría de las esposas prefieren que los pecados de sus maridos parezcan costumbres. Así es más fácil perdonar. Se volvieron hacia la puerta. Tras ellos, el vicario inclinó la cabeza sobre el escritorio y la luz de la lámpara iluminaba sus hombros encorvados. La iglesia, sumida en el silencio, pareció exhalar por fin. Afuera, el primer gris del amanecer se alzaba tras los setos. La señorita Marple caminaba lentamente por el sendero, con la señora Leonard a su lado, sin decir palabra hasta que el camino se ensanchó. No tenía mala intención, dijo la señora Leonard con voz débil. Creía que me protegía de la vergüenza, de los chismes. ¿Pero qué será de nosotros ahora? La señorita Marple dio un pequeño suspiro. En St. Mary Mead, querida, la contrición es el pecado más respetable de todos. La gente lo llamará tragedia. Luego hornear pasteles y cantarán himnos a todo pulmón para olvidarlo. La señora Leonard esbozó una débil sonrisa. Suena casi indulgente. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Perdonar no es tan difícil, señora Leonard. Lo único que preocupa a la gente es recordar a quién pertenece realmente. Se separaron en la puerta. La señorita Marple se detuvo. Su mirada volvió una vez más al tenue resplandor de la vidriera de la iglesia. La vela seguía encendida, negándose a apagarse incluso con la luz que se acercaba, y en esa llama obstinada creyó ver el reflejo más verdadero de Santa María Mid Order, sostenida por la negación, con su conciencia encendida en silencio. El tenue resplandor de la vela aún temblaba en la ventana de la iglesia mucho después de que el amanecer se hubiera apoderado del cielo. Desde el callejón de abajo, la señorita Marple podía ver la última columna de humo elevándose donde la cera se había rendido al aire, una última confesión ofrecida a la mañana. Se detuvo junto a la puerta, observando cómo el cementerio volvía a llenarse de movimiento los pasos apresurados del alguacil, la esposa del vicario, pálida pero serena a su lado, y el inspector Cray subiendo por el sendero con esa fatigada determinación de quien lleva tiempo sospechando lo que espera no confirmar. Señorita Marple dijo al llegar a su lado, quitándose el sombrero más por costumbre que por cortesía. Tenía razón. El reverendo Leonard hizo una declaración completa. Admite haber manipulado la petaca. Dice que era una lección, no un castigo. Pobre tonto. La mayoría de las lecciones de moralidad, dijo la señorita Marple en voz baja, terminan enseñándose en lugar de recibirse. Cray suspiró. No es un mal hombre. Orgulloso, sí, y un poco ingenuo con su esposa. Afirma que pensó que la muerte de March fue la providencia tomando el control, y que la esposa con la que tendrá que vivir lo sabrá. La mirada de la señorita Marple se detuvo en la puerta. La providencia rara vez requiere nuestra ayuda, inspector. Cuando se la ayuda, los resultados rara vez son divinos. La miró fijamente. No crees que eso sea todo, ¿verdad? Dudó antes de responder. Creo, inspector, que la culpa es como la música suele tocarse en armonía. Uno empieza la melodía, pero otro la sostiene. Más tarde esa mañana, la iglesia fue clausurada para una investigación. El alguacil caminaba torpemente por la nave, mientras Cray, inclinado sobre el escritorio del vicario, inspeccionaba el pequeño montón de paños, frascos y latas de pulimento que se habían reunido allí.
La señorita Marple observaba en silencio desde el pasillo lateral, con las manos cruzadas y la mirada fija no en el escritorio, sino en el órgano. «Qué curioso», murmuró Cray. «Encontramos una segunda llave de la sacristía, escondida en el himno. No era la habitual del vicario». «Entonces alguien más tuvo acceso», murmuró la señorita Marple. «Quizás. Pero te diré por qué limpiaron el banco del órgano anoche. No solo lo frotaron, sino que lo restregaron. Desapareció todo rastro de ese polvo blanco. Leonard dice que nunca lo tocó. Pero si no fue él, ¿quién?» Miró hacia el desván del órgano. La luz del sol se filtraba oblicuamente a través de las vidrieras, levantando motas de polvo como música lenta y suspendida. «El coro», dijo distraídamente. «Supongo que querrán volver a ensayar pronto». «¿Ensayar?», Cray repitió. «¿Después de todo eso?» «Oh, la gente siempre vuelve a la costumbre una vez que se ha limpiado el pecado», dijo. «La respetabilidad es el mejor desinfectante en St. Mary Mead». Él sonrió levemente ante esto, aunque no parecía convencido. La señorita Marple se acercó a las escaleras del desván del órgano. «¿Podría echar un vistazo?» Cray dudó y luego le hizo un gesto a la gente para que la siguiera. El desván estaba más frío que la nave y el aire estaba cargado de barniz y algo acre, ligeramente metálico. El órgano estaba abierto, con sus tubos altos y brillantes como centinelas vigilantes. En la repisa, cerca de los pedales, yacía una partitura arrugada, con la esquina rota y manchada de cera. La señorita Marple lo recogió con delicadeza. El himno era «Luz amable de plomo». «Qué apropiado», pensó. Pasó un dedo enguantado sobre el papel. La superficie tenía un ligero residuo, no blanco esta vez, sino dorado. Lo frotó suavemente entre el pulgar y el índice. No era pulimento, sino algo más denso, un aceite mezclado con resina, tal vez. Abajo, Cray la llamó. «¿Encontraste algo que valiera la pena?» «Solo que hay algo que no encaja del todo», respondió ella con tono suave. El alguacil, observando con curiosidad las tuberías, rozó el teclado. Una sola nota, grave y hueca, resonó por la iglesia como un suspiro. Se quedó allí, medio viva, y luego se apagó. La señorita Marple ladeó la cabeza. «Dígame, inspector, ¿cuándo se afinó el órgano por última vez?» «Hace como un mes, creo». March insistió en hacerlo él mismo y se negó a dejar que nadie más lo tocara. «Claro», murmuró. Perfeccionista hasta el final, se inclinó para examinar los pedales. Los tornillos de una bisagra brillaban extrañamente más nuevos que los demás, con las cabezas ligeramente pegajosas. Alguien los había aflojado y reemplazado recientemente. No era el tipo de mantenimiento que un vicario realizaría o siquiera notaría, pero un músico sí. Sus pensamientos volvieron, inevitablemente, al señor Allenby, el tenor de manos nerviosas y coartada demasiado rápida. Parecía aliviado, casi agradecido, cuando la señora Prue se confesó. La señorita Marple sabía que el alivio no era lo mismo que la inocencia. Bajó las escaleras pensativa. «Inspector, quizá quiera reconsiderar su tono. Me da la impresión de que la humildad no fue la única lección que aprendí esa mañana». Cray frunció el ceño. «¿Crees que Allenby contribuyó a lo que empezó el vicario?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que a veces los hombres confunden la oportunidad con la sanción divina. Puede que el vicario haya preparado la petaca, pero la música aún estaba inconclusa cuando la dejó. Quizás alguien más dio la nota final. Esa tarde corrió la voz de que se habían llevado al vicario para interrogarlo, y los rumores se extendieron como la hiedra por las vallas del pueblo. En la oficina de correos, a la hora del té, la especulación floreció de nuevo, y cada casa se atribuyó su propia culpa. La señora Price Ridley declaró que el vicario estaba loco por exceso de trabajo, mientras que la señorita Harnell insistió en que fue su esposa quien lo instó a hacerlo con histeria femenina. Durante todo aquello, la señorita Marple permanecía sentada en su jardín, con una madeja de hilo azul en el regazo y la tetera enfriándose junto a su codo. El mundo de St. Mary Mead se enderezaba de la única manera que conocía, cotilleando el pecado hasta convertirlo en una fábula. Sin embargo, su mente no se detenía en la moral, sino en el método. El polvo, el barniz, la llave perdida, el ligero aroma a aceite bajo el pulimento, y esa curiosa segunda confesión que había llegado con demasiada facilidad, con demasiada conveniencia. Volvió a pensar en el desván del órgano, en los tornillos sueltos, en los residuos, en el himno, luz amable de plomo. Estaba segura de que alguien había venido después del servicio, no para lamentarse, sino para limpiar, para borrar, para asegurarse de que el instrumento, como el pueblo,
permaneciera impecable. Su labor de tejido se hizo más lenta. La luz del atardecer le iluminaba el rostro, tiñendo de plata las finas líneas de expresión. A lo lejos, la campana de Santa Mildred dio las 4, un sonido suave y hueco. La señorita Marple levantó la vista con expresión ilegible. «El polaco», murmuró, «siempre oculta más de lo que revela». La tetera emitió un leve suspiro y el reloj siguió avanzando, rítmico e indeciso. El débil tintineo de su reloj parecía el único sonido que quedaba en el mundo. La señorita Marple permanecía inmóvil en su silla de jardín. La palabra polaco aún resonaba en su mente como el eco de un himno cantado ligeramente desafinado. El suspiro de la tetera se filtraba por la ventana abierta, pero sus pensamientos estaban en otra parte, entre tubos de órgano, tornillos sueltos y el zumbido hueco de la culpa disfrazada de virtud. Una pequeña sombra cruzó el sendero de su jardín. Era el inspector Cray, pensativo y con cierta resignación. Se quitó el sombrero. «Me preguntaba si podría molestarla de nuevo, señorita Marple. Acabamos de tener otro suceso». «Pasa, por favor», dijo con tono ligero. «Los problemas tienden a volverse solitarios cuando se dejan al aire libre». La siguió a la sala de estar, dejando cuidadosamente su sombrero húmedo junto a la tetera. «Hemos pedido a Allenby, un tipo peculiar, nervioso como un ratón, pero audaz cuando lo acorralan. Afirmó que la confesión del vicario lo exculpó, naturalmente. Pero cuando presioné el desván del órgano se puso nervioso. Dijo que no había subido allí en días, pero sus huellas están en la llave de afinación». «¡Qué notable!», murmuró la señorita Marple. «¡Y qué incoherente!». Cray asintió con tristeza. «Creo que subió después de que el vicario se fuera esa mañana. Quizás encontró la petaca, quizás vio lo que contenía. Era el único que sabía ajustar esas tuberías sin armar jaleo». La señorita Marple sirvió el té. «Un detalle curioso, inspector. La capacidad de moverse sin ser visto suele confundirse con la inocencia, pero es el primer requisito para la culpabilidad». Esbozó una sonrisa irónica. «Habría sido usted una sargento excelente, señorita Marple». «Prefiero a los feligreses», dijo con suavidad. «Son más culpables, pero mucho más educados». Cray se inclinó hacia adelante. «Si tienes razón, y Dios sabe que suelen tenerla, ¿qué crees que lo impulsó? ¿Celos? ¿Orgullo?» No sentía ningún cariño por March, pero sí por terminar lo que otro había empezado. «Quizás no para terminar», dijo la señorita Marple en voz baja, «sino para perfeccionar. Algunos crímenes se cometen por razones morales, otros por estética». Cray frunció el ceño. «¿Qué significa?» Miró hacia la ventana. «La música, inspector. Tiene su propia tiranía. El señor March la gobernaba. La señora Prowse la sufría. El vicario sermoneaba sobre ella. Pero el señor Allenby vivía a su sombra. Un hombre acostumbrado a desafiarse con los demás podría algún día anhelar la armonía a cualquier precio». Cray se frotó la mandíbula. «Lo traeré de nuevo. Empiezo a pensar que este coro es más peligroso que cualquier regimiento del ejército». Al caer la tarde, se corrió la voz de que Allenby estaba siendo interrogado una vez más. El pueblo, como siempre, reaccionó no con indignación, sino con cierto deleite cívico, y cada residente reacomodó discretamente sus condolencias, como flores en un jarrón. La señora Price Ridley declaró que siempre había desconfiado de ese tenor de pelo elegante, mientras que la señorita Hartnell afirmó haber notado que le temblaban las manos incluso cuando no había nada en juego. La señorita Marple, camino de la tienda de comestibles, lo escuchó todo con cierta indiferencia. Había vivido lo suficiente para saber que el escándalo envejecía más rápido que la verdad. Sin embargo, bajo la charla, percibía una persistente inquietud sin resolver, zumbando débilmente en la vida del pueblo. En la tienda encontró a la señora Prowse parada sola junto al escaparate. Tenía los ojos ensombrecidos, pero claros. «¿Se lo han llevado, verdad?», preguntó en voz baja. «Para interrogar», dijo la señorita Marple. «Eso no es lo mismo que hablar». La señora Prowse esbozó una sonrisa frágil. «Es una tragedia absurda. Pensé que la confesión traería paz, pero solo removió más tierra. Quizás eso es lo que hace la muerte, remover la tierra hasta que todo lo enterrado respire de nuevo». La señorita Marple la observó un momento. «La culpa es una semilla que crece incluso en la tierra pobre. Pero he descubierto que la verdad solo puede echar raíces cuando uno deja de cuidar las apariencias». La mujer apartó la mirada, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Nos hizo a todos tan pequeños, señorita Marple. Marzo, quiero decir. Cada nota que cantábamos se sentía sopesada, juzgada. Es extraño que su muerte se sienta como un silencio,
pero el silencio nos condena aún más. La voz de la señorita Marple era casi tierna. Algunos silencios lo hacen, otros simplemente dejan espacio para escuchar lo que siempre habrá estado ahí. La señora Preuss se estremeció, como si una corriente de aire hubiera atravesado la tienda, y se fue sin decir otra palabra. Esa noche, la plaza del pueblo estaba casi desierta. Solo el farolero se movía entre los charcos, con su llama brillante sobre los adoquines mojados. La señorita Marple caminó lentamente a casa, pensando en la directora del coro, el vicario, los tres temporales atrapados en esa peculiar red de virtud y vanidad, que unía a St. Mary Mead con más fuerza que cualquier reunión parroquial. Al llegar a su portón vio una figura esperando junto al seto. Era el inspector Craig de nuevo, esta vez sin sombrero, con el rostro pálido a la luz de la farola. «Lo ha confesado», dijo en voz baja. La señorita Marple inclinó la cabeza, pero no habló. «Allenby dice que subió después de que el vicario se fuera», continuó Craig. «Encontró a March desplomado, pensó que estaba borracho o desmayado. Vio la petaca, notó el olor y se dio cuenta de lo que había hecho. Dice que vació el resto, limpió el banco e incluso los pedales, pero jura que no volvió a tocar a March. Simplemente entró en pánico e intentó ocultar lo que creía que era la vergüenza del vicario». «Qué lamentable», dijo la señorita Marple en voz baja, «cuando la decencia llega demasiado tarde». Craig suspiró. «Pero miente. Encontramos barniz en su manga, la misma mezcla que en esos tornillos que señalaste. Significa que volvió a buscarlo todo. Quizás para arreglar el órgano, quizás para arreglar la historia». La señorita Marple miró más allá de él, hacia la tenue silueta de la torre de Santa Mildred. «Ah, sí, inspector. El afán de limpiar la conciencia es terriblemente inglés». Él sonrió levemente. «¿Crees que es culpable?» «Creo», dijo con la mirada perdida, «que la culpa nunca viaja sola. Es como un coro donde siempre se puede oír la tenue armonía bajo la melodía». Craig dudó. «Así que aún no ha terminado». No, murmuró la señorita Marple. «No creo que se haya dado la nota final». Se quedaron un momento en el aire fresco, mientras la campana de la iglesia marcaba 7 toques lentos. En algún lugar de la oscuridad, un ruiseñor comenzó a cantar una melodía suave y errante que oscilaba entre la belleza y la tristeza. La señorita Marple escuchó hasta que se desvaneció, con expresión indescifrable. «Hasta la naturaleza», dijo al fin, «sabe cuándo una melodía está inconclusa». El canto del ruiseñor se desvaneció en el silencio, dejando tras sí una quietud tan absoluta que parecía casi reverente. La señorita Marple permanecía bajo la tenue luz de la lámpara junto al inspector Craig, con la mirada aún fija en la tenue silueta de Santa Mildred. La iglesia, hasta hace poco un lugar de piadosos rituales y escándalos susurrados, ahora parecía un recipiente vacío, su paz una ilusión restaurada demasiado rápido. Finalmente se apartó de allí. «Ya verá, inspector, que la verdad en estos asuntos tiene menos que ver con la culpa y más con el arreglo, como en Mis Justices, una fuga. Cada voz entra, se superpone, oculta su propia disonancia hasta que el oído se acostumbra». Craig soltó una risa silenciosa y sin humor. Es una forma poética de describir una maraña de mentiras. «La poesía», dijo suavemente, «es simplemente la forma más eficiente de disfrazar el dolor». La miró de reojo. «¿Crees que aún queda más dolor por descubrir?» «Creo», respondió la señorita Marple, «que algunos corazones se confiesan con la música más que con las palabras. Y este coro, inspector, aún no ha terminado de cantar». A la mañana siguiente, el aire era cristalino, quebradizo por la escarcha temprana. El pueblo amaneció apagado. Incluso los chismes parecían apagados, como por respeto a algo frágil. La señorita Marple caminó hacia la iglesia una vez más. El sonido de sus pasos se desvanecía en el sendero de grava. Dentro, algunos aldeanos se reunieron cerca del porche la señora Price Ridley, la señorita Hartnell y un puñado de personas más, atraídas menos por la fe que por la curiosidad. Junto al órgano, un hombre se sentó en silencio, el señor Allenby. Sus manos descansaban sobre las rodillas, no sobre las teclas, y su expresión mostraba esa peculiar quietud de quien se ha resignado a esperar. El inspector Craig estaba cerca, hablando en voz baja con un agente, pero se giró al entrar la señorita Marple. «Llegó temprano», dijo Craig. «Dijo que quería tocar un himno antes de que se lo llevaran. Le dije que no había ninguna evidencia de la iglesia, pero no se mueve». La señorita Marple se dirigió al primer banco con el rostro impenetrable. «Que se haga el inspector. A veces el remordimiento elige su propia liturgia». Craig dudó y luego asintió.
Allenby se volvió hacia ella con una especie de cansado agradecimiento. «¿Me cree, verdad, señorita Marple, que no quise hacer daño y que solo intenté arreglar las cosas? Creo», dijo con dulzura, «que usted intentó silenciar el caos con orden. Pero la música nacida de la culpa no puede traer armonía, señor Allenby. Solo agudiza la discordia». Apartó la mirada. No estaba destinado a terminar así. Ya se había envenenado, o alguien lo había hecho. Solo terminé la actuación. Seguro que lo entiendes. Un hombre como Mart no podía dejar una nota equivocada. La mirada de la señorita Marple se suavizó, y entonces la ajustó los tornillos, cerró las tuberías y pulió la mancha. «Una perfección definitiva, ¿no?», asintió levemente, con la desesperación acumulándose en sus ojos. Quería que el coro volviera a sonar bien, liberarme de él. Nos convirtió en instrumentos de su vanidad. Pensé que si la culpa recaía en ella, en el vicario, podría purificar a los demás. Un murmullo se extendió entre los espectadores. La señorita Marple no los silenció, se limitó a observar al hombre que tenía delante con silenciosa compasión. «Verán», dijo, «la verdad no necesita purificación. Solo nosotros tenemos que enfrentarla sin adornos». Los hombros de Allenby se hundieron. «Entonces siempre lo supiste». «Lo sospechaba», dijo en voz baja, «cuando vi el pulimento en los tornillos, la resina en las llaves. No ocultaba un asesinato, señor Allenby. Estaba perfeccionando su ilusión de virtud. Pero el pulimento más fino, como la mentira más fina, deja residuos». Cray dio un paso adelante, con tono firme pero no cruel. «Basta, Allenby. Ahora vendrás conmigo». El tenor subió lentamente. «Si me permite una cosa, inspector, solo una nota». Cray dudó y luego asintió una vez. Allenby volvió hacia el órgano, puso las manos sobre las teclas y tocó. Fue «Quédate conmigo», titubeando al principio, luego estabilizarse en una dignidad triste que llenó la iglesia como un perdón postergado. Cuando el acorde final se desvaneció, susurró «Ya está terminado». El alguacil lo tomó del brazo. Los aldeanos observaron, sumisos e inseguros, mientras lo conducían por el porche hacia la pálida mañana. Tras marcharse, se hizo el silencio. La esposa del vicario, sentada al fondo sin que nadie se diera cuenta, se levantó y se acercó a la señorita Marple. Su rostro estaba pálido, pero extrañamente sereno. «Supongo», dijo en voz baja, «es una bendición. Mejor decir la verdad, aunque sea tarde». La señorita Marple la miró con dulzura. «Mercy rara vez llega temprano, señora Leonard. Prefiere que la inviten». Los labios de la señora Leonard temblaban. Leonard me pidió que quemara sus sermones. Dijo que las palabras se habían vuelto huecas. No pude animarme. Pensé que tal vez, algún día, alguien podría entenderlo mejor que yo. «La comprensión», murmuró la señorita Marple, «no es más que otra forma de perdón». La mujer esbozó una leve sonrisa y luego se fue sin decir otra palabra. Cray se quedó mirando el desván del órgano vacío. «Sabes», dijo, «no puedo odiar a ese hombre». March parece haber sido una de esas personas que hacían que la virtud fuera agotadora. La señorita Marple rió suavemente. «Sí, inspector. Y el agotamiento, como el orgullo, es un pecado que rara vez se confiesa». Él le dedicó un pequeño y cansado asentimiento y siguió a los demás. La señorita Marple permaneció allí un rato más. La luz del sol, a través de las vidrieras, proyectaba suaves franjas de color sobre el suelo, tocando la madera desgastada de los bancos, el frío latón de los candelabros y, finalmente, el borde pulido de la banqueta del órgano. Recorrió la luz con la mirada el oro, el carmesí, el azul, cada color puro por sí solo, pero confuso en sus encuentros. Así fue con Santa Mildred, pensó. Así fue con la humanidad. Se dirigió al primer banco y se sentó, con las manos enguantadas cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. El silencio la envolvía, ni reconfortante ni acusadora, solo presente como la verdad misma. Habría titulares, por supuesto, y rumores que se desvanecen tan rápido como el siguiente escándalo. La señora se abandonaría el pueblo, los Leonard se recuperarán gracias a obras de caridad, y con el tiempo, el coro volvería a cantar. Siempre lo hacían. La señorita Marple se permitió un pequeño suspiro. «Las apariencias», querida, susurró, como si se dirigiera a la iglesia misma, «son simplemente los himnos que cantamos, para que nuestra conciencia no tosa». Una brisa se coló por la puerta abierta, agitando las páginas del himnario que estaba a su lado. Se abrió de golpe al azar. «Quédate quieta, alma mía». La señorita Marple sonrió levemente.
Los tubos del órgano brillaban sobre ella, silenciosos pero a la espera, como secretos que por fin habían aprendido a descansar. Se levantó, se ajustó el sombrero y salió a la luz de la mañana. La escarcha se había derretido formando perlas a lo largo del seto, y el pueblo más allá parecía prácticamente igual que antes respetable, sereno y discretamente culpable. Mientras cerraba la puerta de la iglesia tras ella, el eco más débil del himno aún parecía seguirla, flotando en el aire como un perdón medio recordado.